Empecemos con el lenguaje de las formas. Lo básico del diseño de personajes se pueden resumir en 4 partes: forma, perspectiva, anatomía y composición. En lo que respecta al diseño de personajes, debemos centrarnos no solo en cómo es el personaje, sino también en cómo es el diseño. Por ejemplo, si quiero dibujar un gato, ¿qué tipo de gato será? ¿Será un gato amistoso, un gato enfadado, un gato feliz? ¿Cómo puedo representarlo con el lenguaje de las formas? He dibujado unas cuantas formas. Obviamente tenemos aquí un círculo, un cuadrado y un triángulo. Estas son formas primarias. Las formas redondeadas, como los círculos, los óvalos, cualquier cosa con curvas, es una forma amigable. Evocan una sensación de felicidad y dan a entender que la figura no es malvada ni amenazante. Al no haber bordes afilados, no hay nada que transmita peligro. Los círculos tienen esta capacidad para transmitir suavidad, ¿no? No dan la sensación de que te van a atacar. Sé que es una explicación algo infantil, pero te aseguro que esto, al implementarlo en el diseño de tu personaje, cobrará mucho más sentido. Voy a enseñarte un ejemplo. Este es un personaje que he diseñado y al que llamo Cara de Luna. Sí, el nombre lo dice todo, pero también he usado el círculo como elemento de diseño para enfatizar su aspecto amigable. Te he puesto esta forma aquí encima para que veas que es un círculo perfecto. Sé que es un ejemplo muy evidente, ya que se llama Cara de Luna, pues tiene una cara redonda, pero es un personaje amistoso y quise enfatizar eso mismo aún más cuando le dibujé los ojos. Los hice muy grandes y reforcé esa idea al dibujarle las pupilas. Por supuesto, le di equilibrio al personaje al dibujarle un cuerpo más alargado y delgado para que no fuese demasiado redondo y pesado. Ahora voy a centrarme en el cuadrado. Los cuadrados son lo opuesto a los círculos. Tienen ángulos y son formas más simétricas. Estas formas evocan una sensación más de fuerza y estabilidad. Suelen darte la impresión de que son piedras o montañas, duras y sólidas. Esta forma se utiliza mucho a la hora de diseñar superhéroes, por ejemplo. Piensa en las películas de superhéroes que hayas visto. Los personajes tienen bordes simétricos, ¿verdad? Como ejemplo, aquí tienes un personaje que he diseñado. La forma está inspirada en una alcachofa, pero como es un superhéroe, he procurado darle un cuerpo cuadriculado. Fíjate en la forma que tiene el cuerpo desde arriba hasta las piernas, y como es un personaje joven, aún algo miedoso, le he dado también un toque redondeado. Sin embargo, la esencia de su forma recuerda a un rectángulo, algo que evoca estabilidad y fuerza. Ahora pasemos al triángulo. De hecho, no tiene por qué ser expresamente un triángulo, básicamente puede ser cualquier forma que tenga muchos ángulos. Esto evoca la sensación de maldad, de algo con lo que hay que tener cuidado. Estas líneas angulares y diagonales dan la sensación de algo siniestro, y así es como a menudo representamos a los villanos, los personajes malvados en los videojuegos o en los dibujos animados. Todos suelen ser angulares, y esta forma es útil para comunicar agresividad, avisar de que algo no es amistoso, totalmente contrario al círculo, ¿no? No hay bordes redondos, sino que todo es puntiagudo y dinámico. A veces ves a un superhéroe al lado del villano y te fijas en que el superhéroe parece cuadriculado y el villano suele tener muchos más ángulos. Aquí hay un ejemplo con un personaje de que diseñé que se inspira en un personaje folclórico ruso, Baba Yaga. Es una bruja malvada,
Así que quise enfatizar esto al darle un aspecto angular, casi triangular. Fíjate en lo puntiagudos que son sus dedos e incluso el bastón que lleva o la propia nariz. Hasta los ojos son angulares. Quise darle todo el énfasis posible a la forma del personaje. Pasemos ahora a la siguiente parte de los fundamentos del diseño de personajes. La perspectiva. Esto consiste en añadir dimensión a la forma. Se añade profundidad al círculo y pasa de ser un círculo a ser una esfera. Voy a dibujar un ejemplo para que lo veas. Primero voy a dibujar un círculo sencillo, así de manera general. Ahora en medio del círculo voy a dibujar una línea que lo atraviesa. No va a ser una línea recta, sino que va a describir una curva. Ahora voy a dibujar otras líneas más. Va a parecer un poco un balón de baloncesto. A continuación, con color rojo, voy a dibujar unas líneas que lo atraviesan horizontalmente. Por ejemplo, si esto fuese una cara, me indicaría dónde irían los ojos. A medida que vas añadiendo líneas, vas creando planos en el círculo, va ganando en profundidad y evoca una mayor sensación. Ya no es un objeto simple, sino que se ha convertido en algo más. Las líneas de perspectiva nos ayudan a delimitar el personaje para que podamos construir un personaje sólido y definido. Las formas nos permiten comprender el diseño y la perspectiva nos ayuda a definir ese diseño. Ahora, tomando de ejemplo a Cara de Luna, voy a dibujar en una capa nueva unas cuantas líneas de perspectiva para mostrarte cómo he creado mi personaje y cómo pude darle más dimensión a sus formas. Voy a empezar con la forma redondeada por esta parte. Como hice antes, trazo estas líneas. Aquí es donde irían los ojos. Así pude darle una forma redondeada al personaje. Si sigo dibujando, verás que cada parte suya es una forma con profundidad y dimensión gracias a la perspectiva. Fíjate en los brazos. Son dos rectángulos adosados por la parte donde se encuentra el codo. Esto es muy útil para definir tu personaje. La perspectiva y la anatomía van de la mano, ya que cuando divides tu personaje en formas, te permiten comprender qué son esas formas, qué hueso va dónde, en qué parte va el pelo, dónde se sitúan las orejas. Cuando estés diseñando tu personaje, no es complicado buscar en tu propia mente y descubrir dónde iría cada cosa y qué forma tendría. Estudiar y poner en práctica la anatomía es como un aprendizaje constante. Yo aún sigo aprendiendo, por ejemplo. Haz dibujos con formas, incluso dedica días a dibujar con formas y verás que entenderás mejor la anatomía. La última parte de los fundamentos del diseño de personajes es la composición. Voy a usar mi soldado alcachofa como ejemplo para mostrarte cómo lo he ubicado en un mundo en el que encaje el personaje. No siempre tienes que hacer esto. Si te has fijado en mis diseños de Cara de Luna y Baba Yaga, se encontraban sobre un fondo blanco u oscuro. Depende de cómo quieras representar a tu personaje. Con la composición puedes comprender el tamaño que tendría tu personaje. Por ejemplo, tengo la sombra de un monstruo que se proyecta a sus pies, lo que implica que el personaje es pequeño. También he desaturado el fondo para que el personaje destacara en primer plano. Esto es algo que lograrás con el tiempo. Puedes usarlo o no,
pero viene bien colocar a tu personaje en una escena para saber de dónde viene, para mantenerlo en su hábitat natural, sobre todo si vas a usar la imagen en tu portfolio. Bueno, y eso es todo en cuanto a los fundamentos del diseño de personajes y el lenguaje de las formas. En el próximo vídeo voy a enseñarte el proceso de crear siluetas basándonos en estos fundamentos que acabamos de aprender. Las siluetas nos ayudarán a crear el personaje y poder darle una evolución.